Hola, buenas tardes, buenos días algunos, bienvenidos todos. Pues es una alegría volver a encontrarnos un martes más en este recorrido que vamos haciendo juntos, los ejercicios de contemplación de Yalik, ya en la 10ª etapa. Bueno, nos quedan 3 semanas, o sea, 2 semanas más aún, pero vamos viendo que esto va tocando a su fin. Pero no termina nunca porque continuaremos nuestro camino de forma personal y bueno, los contactos que se han establecido de alguna manera se mantendrán, menos a nivel del espíritu. Ya iremos viendo. Bueno, de momento hoy vamos a presentar la locución de este 10º tiempo que nos da unas pautas para el continuar cada uno individualmente. Esta locución ya os la mandamos hace una semana más o menos, quizá la habéis tenido ocasión de leerla. Como siempre, yo me ciño mucho a lo que Yali que nos transmite. Me parece que ya contiene en sí una gran sabiduría y nuestra tarea es, con paciencia, ir asimilándolo. Bueno, pues si os parece, antes de proyectar la presentación, pues hacemos un minutito de silencio para ponernos en la disposición adecuada, en esa disposición orante, serenando nuestro cuerpo, serenando nuestra mente, tomando conciencia de la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros, tomando conciencia de nuestro propio ser en el aquí, en el ahora, con una apertura atenta y amorosa al centro de nuestro ser. Desde ahí invocamos la luz y la gracia del Espíritu que nos acompañe en este encuentro. Y haciendo la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos entregamos con confianza a este compartir. Voy a compartir pantalla para empezar la exposición de la locución. A ver, un momentito, por aquí. Aquí estamos. Muy bien. Pues aquí tenemos el semblante de Yalik, siempre sonriente, transmitiéndonos en su mirada esa irradiación de Dios. Y en el centro tenemos a Cristo, no solamente porque desde la fraternidad del Santo Nombre es el icono elegido para representar a la fraternidad del Santo Nombre, sino porque también todo este camino de ejercicios de contemplación pues son totalmente cristocéntricos. Estamos ya en el 10º tiempo, la 10ª etapa. Entonces, este 10º tiempo está dedicado al regreso a la vida cotidiana. En realidad, nosotros no hemos salido de la vida cotidiana. Esta locución, en principio, pues iría dirigida más particularmente a aquellos que han realizado un tiempo en ejercicios cerrados,
esos ejercicios de una semana o 10 días en los que uno pues se aleja de las preocupaciones, de las actividades cotidianas y se dedica solo y exclusivamente a la meditación en la medida de lo posible. Y nosotros, bueno, pues estamos realizando ya los ejercicios en la vida cotidiana, pero también para nosotros se va a producir un cambio porque en este camino compartido, pues pronto tocará a su fin en un par de semanas. Esto no nos tiene que preocupar, es bueno que así sea. Mirad, en uno de los diálogos de este décimo tiempo, nos dice Yalik, los ejercicios no se dieron para que siempre estemos protegidos como a la sombra de un árbol. Son una ayuda para aprender a pararnos sobre nuestros propios pies y vivir para Dios y nuestros semejantes. Entonces, la fuerza que nos es dada en los ejercicios, deberíamos guardarla como un regalo, como un obsequio. Y si tomamos conciencia de esto, de ese agua pura, ese agua fresca de la que nos hemos llenado como un regalo, ¿verdad? Si tomamos conciencia de este regalo y nos empeñamos en volver repetidamente a ella, se irá intensificando. Si volvemos a la fuente, se irá intensificando. Entonces, esta locución trata de cómo hacer para que así sea, para que todo lo que hemos aprendido y de todo lo que nos hemos ido llenando en estos meses no se pierda. Entonces, la locución tiene tres momentos. El primero, la sana interacción entre quietud y actividad. Es muy bueno la actividad, pero una actividad que es muy importante saber desde dónde la hacemos. Cuando la hacemos desde lo que hemos recogido en la quietud, esa actividad toma otro color. El segundo momento, Yalik nos da unas pautas para cómo continuar la oración contemplativa después de los ejercicios. Y el tercer punto de esta alocución se centra en recordar todo lo que hemos aprendido acerca de la contemplación para poder seguir practicando no solo la oración contemplativa, sino las actitudes contemplativas que hemos ido aprendiendo o estamos en proceso de aprender. Bueno, pues poquito a poco, con paciencia, vamos a ir viendo cada uno de estos tres apartados. En primer lugar, nos planteamos cómo seguiremos después de estos ejercicios contemplativos compartidos, cómo los continuaremos en nuestro día a día después de haber tenido estos encuentros semanales, porque el tiempo no se detiene y nuestro camino nos conduce ahora de manera individual a permanecer en la contemplación, cada uno en la singularidad de nuestras circunstancias. Y la meditación solo tiene sentido si esta actitud básica pasa a la vida cotidiana, como venimos haciendo en grupo y como seguiremos haciendo posteriormente como buenamente podamos. La cuestión es si queremos hacerlo. Hemos descubierto, hemos percibido en este camino una forma adecuada para nosotros, una forma de acceder a la presencia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos de manera individual. Entonces, si este tiempo vivido se transformó en experiencia, no lo vamos a olvidar nunca.
como una música secreta, no se apartará de nosotros y volverá a llamarnos. La contemplación apunta a que prestemos una constante atención a la presencia de Dios. Dios es lo central y nuestra única preocupación consiste, desde una actitud contemplativa, básicamente en dirigir nuestra atención a Dios. Y desde ahí, entonces, todo lo demás parece darse solo, desde esa intención y desde esa atención. Bien, pero en la vida, ¿verdad? Tenemos esa tensión entre la quietud y la actividad, entre el desierto y lo cotidiano, entre los ejercicios y la vida activa. Pero esa tensión es sanadora porque reúne dos polos importantes de la vida. Y la vida sana consiste tanto en abrirse hacia afuera, hacia los demás, como también volverse hacia adentro. Un volverse hacia adentro con los brazos abiertos, daros cuenta, porque no es el encerramiento en uno mismo. Entonces, ambos movimientos forman parte de lo mismo. Al igual que la inspiración y la expiración, a la que prestamos tanta atención en los tiempos de oración, forman parte de lo mismo. Entonces, tenemos claro que la contemplación no supone descuidar el mundo, descuidar a las personas. Trabajamos en este mundo igual que todos, pero buscamos trabajar con menos preocupación. Y ese estado de despreocupación solo es posible si seguimos prestando una atención serena, desinteresada y amorosa al Cristo resucitado, porque solo así podremos actuar desde nuestro centro con confianza y no con esa inquietud en la que enseguida nos sumerge el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, vamos tomando conciencia de que como personas sanas tenemos que dirigirnos necesariamente hacia afuera y hacia adentro, porque no es sano espiritualmente encerrarse en sí mismo con una actitud egocéntrica y sin relación con los demás, como tampoco es sano en el extremo opuesto el fanático de la actividad, que no sabe encontrar momentos de quietud, de sosiego, de intimidad, y que en tanta actividad muchas veces lo que busca es huir de sí mismo. En realidad, cuando estamos en el camino contemplativo, comenzamos a tomar conciencia de que la fuerza más poderosa para la transformación del mundo y para una sana y creativa relación con los demás es estar enraizados en la fuente de nuestro ser, porque todo lo demás va a emanar de esta fuente. Entonces, ni activismo ni egocentrismo, sino estar bien enraizados en la fuente, en Cristo Jesús. Entonces somos capaces de profundizar en el encuentro con el otro, con los otros,
en la medida en que profundizamos en nosotros mismos. ¿Qué ocurre con el fanático de la actividad? Pues que en realidad, aunque parezca tener muchas relaciones, son relaciones muy superficiales y es incapaz de encontrarse con los otros a ese nivel profundo. Ese desasosiego interior no permite el encuentro con el otro porque no permite la escucha atenta en la que se basa en primer lugar el reconocimiento del otro. En cambio, solo las palabras de quien se mantiene en contacto con su centro y lo cultiva de una manera regular son capaces de tocar el alma de un semejante. Entonces, esta acción recíproca también la aprendimos y la seguimos aprendiendo. Todo es un proceso, pero la aprendemos a vivir por medio de los ejercicios de contemplación. La relación con Dios, la relación con los demás, la relación con uno mismo. Y es muy hermoso sentir esa fuerza, ese ánimo, esa energía que surge desde desde el recogimiento de la contemplación para poder ocuparnos de los demás, para poder ocuparnos de nuestras actividades. Es muy bueno poder actuar en el mundo, pero aquí lo que nos importa subrayar que es fundamental que en la vida cotidiana no se nos olvide el perder este contacto con la fuerza de Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida, con la fuente. Bueno, pues entonces pasamos ya al segundo momento. Ya hemos visto esta interacción entre oración contemplativa y actividad en el mundo. Ahora, al ir acercándonos al final de este tiempo compartido, pues también va concluyendo la conducción de los ejercicios y ahora lo que corresponde es que hagamos un balance propio. Si en la oración contemplativa hemos encontrado nuestro camino y deseamos continuarla, pues ahora deberemos meditar por propia convicción. Entonces, Francisco nos va a ofrecer unas sugerencias concretas sobre la forma en que puede continuarse la práctica de contemplación. Concretamente la resume, si habéis leído la locución, en 7 puntos, pero antes de darnos estas sugerencias, plantea abiertamente un interrogante que él sabe que con frecuencia suele surgir en las personas que realizan los ejercicios. Y este interrogante es esta cuestión: ¿debo meditar únicamente o debo practicar también otras formas de oración? ¿Tengo que abandonar todo otro tipo de oración para dedicarme tan solo a la oración contemplativa? Bueno, este es el primer punto bastante frecuente que surge. Y para dar respuesta a esta pregunta, recordamos que ya en el cuarto tiempo de los ejercicios distinguimos entre lo que es la oración precontemplativa, oración vocal, meditativa, afectiva, y la contemplación, ese estarse ante Dios, ese contemplar amorosamente a Dios. Y la verdad es que todas las formas de oración son válidas, pues cuando se hacen con sentido, buscando esa relación con Dios, esa unión de una manera o de otra, y no se hacen de una manera mecánica, ¿no?
Pero lo que es cierto y nos enseña Yalik ahora es que hay una evolución en la vida de oración al mismo tiempo que se da un desarrollo y una evolución en la vida humana. Esto es en general, a grandes rasgos. Luego, en cada vida en singular hay a veces también idas y venidas. Pero en general podemos decir que primero el niño adopta oraciones, oraciones ya hechas, ya formuladas, como el Padre Nuestro, el Ave María y otras muchas. Es lo que llamamos la oración vocal. En esta evolución, luego el joven comienza a cuestionarse sobre su vida y empieza a buscar respuestas. Entonces, a este estado de evolución corresponden las oraciones mentales, que empiezan basándose en consideraciones en torno a la Biblia, reflexiones personales, examen de conciencia, revisiones de vida. Y si el desarrollo continúa, pues gradualmente va a surgir otro tipo de oración que denominamos oración afectiva, porque tiene en cuenta también otros aspectos más emocionales, y al rezar entonces discurrimos con Dios, porque todas estas oraciones son mentales, discurrimos con Dios libremente sobre nuestros problemas de distinto orden, le confiamos nuestros pensamientos más escondidos, incluso nuestro descontento frente a Dios o nuestra rebelión y nuestro agradecimiento y nuestro amor, es decir, todos los altibajos de la vida interior, nos atrevemos a expresarlos a través de esa oración afectiva. Como os decía antes, muchas veces hay un vaivén, ¿no? Y, y bueno, pues no pasa nada. Lo importante es que haya como una coherencia interna. Yo creo que recordar que en algún momento al inicio de los ejercicios, Yalik incluso recomienda que comencemos nuestra oración contemplativa con una oración vocal, la oración del Padre Nuestro, no dicha así de carrerilla como la dicen los niños, sino como decía San Ignacio, con cada hálito una palabra, ¿no? Para buscar el recogimiento. Bueno, no sé qué santa, si era Santa Teresa, cuando empezaba a orar el Padre Nuestro, se quedaba en la palabra Padre y, y ahí empezaba y concluía su oración, porque ahí estaba ya todo. Bueno, pero así en general este es el proceso que lleva nuestra oración. Oración vocal, oración mental, oración afectiva, y sigue la evolución del siguiente modo. Si ese intercambio de emociones y de pensamientos entre nosotros y la presencia de Dios evoluciona, vendrá un momento en que empiezan a sobrarnos muchas palabras y que los diversos sentimientos empiezan a unificar y se empieza a producir un estado afectivo único y permanente. Entonces a esto se le ha denominado de diferentes maneras: un acto de entrega, de amor, de fe. Se le ha denominado oración sencilla o contemplación activa. La contemplación amorosa de Dios. Aquí es donde estamos con los ejercicios de contemplación. En esta contemplación activa, que es una contemplación, no ya una oración que ya no es discursiva, es sin palabras, sin pensamientos, tampoco es afectiva, es decir, es sin, aunque surjan sentimientos, no los ponemos en primer plano, sin esa diversidad de sentimientos. La contemplación es ese momento
de simplicidad. Todo se ha simplificado en esta visión que reposa en Dios, llena de amor. Y bueno, el propósito de estos ejercicios fue introducirnos en esta contemplación activa. Lo que sigue es la contemplación propiamente dicha, y eso ya es gracia pura. La contemplación es una gracia, nadie puede alcanzarla por sí mismo, pero mirar una señal de que el que ha comenzado la oración contemplativa, activa, empieza a acercarse a esta gracia de la contemplación, es el deseo, el anhelo de permanecer en la oración de manera desinteresada ante Dios. Bueno, pues que si Dios quiere se nos vaya concediendo esta gracia pura que está en el anhelo de todos nosotros. Bueno, pues ahora, teniendo en cuenta las distintas formas de oración y el proceso habitual que suele darse, cada uno sentirá cómo debe orar de acuerdo al estado de desarrollo en que se encuentra. Y no tenemos que forzar los tiempos, ni los momentos, ni el proceso. Con el tiempo la oración irá evolucionando más o menos lentamente o con más prontitud, pasando de la oración oral a la mental, a la afectiva y finalmente a la sencilla. Y cuando alguien está maduro para pasar a la etapa siguiente, pues se manifestará en él la necesidad interior de pasar a la forma de oración que espontáneamente busca. Yo creo que esto lo vamos experimentando todos en mayor o menor medida, pero también puede darse el caso contrario, es que si nos apresuramos a pasar a una modalidad de oración en la que personalmente e interiormente aún no hemos desarrollado esa disposición, pues nos surgirá el deseo de volver a otras formas de oración y no pasa nada. Hay que orar con total libertad. Y si en un momento te surge la oración afectiva, pues vuelves a la oración afectiva, y cuando puedes vuelves a la oración contemplativa, no en el mismo tiempo. O sea, los tiempos de oración contemplativa tenemos que buscar que sean oración contemplativa. Me refiero a otros momentos del día, de la jornada o de circunstancias de la vida, ¿no? Ahora, en este camino también tenemos que decidir si queremos permanecer en la oración contemplativa o si hemos descubierto a través de este proceso que no es nuestro camino, que no nos dice nada y que necesitamos volver a una oración reflexiva o a una oración afectiva, o cada uno al momento donde considere. En uno de los diálogos de Yalik, de este décimo tiempo, que encierran mucha sabiduría, a una persona justamente que no está segura si debe continuar o no con la oración contemplativa, le dice con total naturalidad: vuelve a la forma de orar acostumbrada y trata de olvidar la meditación. Pero es que a continuación le dice: lo auténtico no se pierde, volverá a llamarte y no te dejará en paz. Si puedes olvidarte de la oración contemplativa es
porque no es tu camino. Ahora, si es tu camino, lo auténtico no se pierde, no nos va a dejar en paz. Bueno, pues entonces, si sentimos deseo de continuar practicando la oración contemplativa en nuestra vida cotidiana, Yalik nos ofrece unas sugerencias, en concreto 7 sugerencias para ayudarnos en nuestro camino, ahora ya individual, aunque ojalá tengamos encuentros de oración, al menos en esa franja horaria que tenemos en el Santo Nombre. Bueno, pues vamos a ver estas 7 sugerencias. En primer lugar, dice tener en cuenta ciertas prioridades que quizá algunos nos han podido sorprender, porque la primera prioridad que pone no es la oración. La primera prioridad es conceder al cuerpo las horas de sueño que necesita, porque cuando no se ha dormido lo suficiente, no se puede estar bien despierto para la meditación. Por eso nos dice, si hacemos el propósito de levantarnos media hora antes para hacer oración, pues acostémonos media hora antes para poder descansar. En segundo lugar, considera muy importante dar al cuerpo el movimiento que necesita. Y esto lo recomienda sobre todo para las personas de vida sedentaria, para los estudiantes o, bueno, personas que lleven una vida más sedentaria. Y considera que ese tiempo concedido al movimiento es vital y dice que de lo contrario, no respetar las necesidades del cuerpo, caeríamos en una explotación del cuerpo. Es decir, hay que estar en armonía espíritu, mente y cuerpo. No nos olvidamos del cuerpo. En tercer lugar, pone la prioridad de la oración en el día a día. Ahora volveremos sobre ello en el resto de los puntos. El cuarto es dedicar a las personas con las que convivimos un cierto tiempo. No hace falta que sea mucho, pero sí dedicar ese tiempo con desinterés, no interesadamente, para que vivamos humanamente y no haya una contradicción entre nuestro estar con Dios y nuestro estar con los demás. Y la quinta prioridad es el trabajo. Él la pone en último lugar, daros cuenta, cuando en realidad en la vida cotidiana es lo que absorbe más tiempo. Pues a pesar de ello, para él es lo que queda en último lugar. Y dice que no deben descuidarse ni a las personas, ni a la oración, ni al movimiento, ni a la necesidad de descansar en aras del trabajo. Bueno, pues tenemos ahí en cuenta estas prioridades: sueño, movimiento, oración, a los demás y por último el trabajo. La segunda sugerencia que, que nos ofrece es que si queremos seguir meditando, estaría muy bien, quizá ya todos lo tenemos, porque muchos ya llevamos con esta práctica, pero para los que no sea habitual, tener en nuestra casa o en nuestra habitación un rinconcito cuyo único fin sea la meditación y la oración, buscando tener en él una atmósfera de recogimiento y entrega que nos facilite esos tiempos de oración. Y bueno, esto es optativo, se puede tener una cruz, un icono, unas velas, algo que sea significativo para nosotros, que sea un recordatorio que nos ayude a entrar en ese recogimiento del tiempo contemplativo. Bien.
En tercer lugar, surge la cuestión de cuánto tiempo debemos, no, primero cuándo debemos meditar. Bueno, él nos insiste una y otra vez que procuremos establecer momentos bien determinados y seguros. Las horas más convenientes son las de la mañana. ¿Por qué? Pues porque estamos más tranquilos, ahora han empezado las actividades y si lo dejamos para luego, para media mañana, pues es normal que nos surjan un montón de cosas que nos sirven de excelentes excusas para justificarnos nuestra no permanencia en la oración. Entonces, quizá las primeras horas de la mañana son las más convenientes, pero también para otros, por sus actividades o por su ritmo, es la noche. Eh, Aquí quería decir también que al mediodía, en la hora de la siesta, algunos encuentran el momento de sosiego y de tranquilidad en sus casas y que lo más importante es permanecer fiel, sea cual sea el tiempo el momento que le dediquemos, al principio, al final del día, si pueden ser los dos momentos, pues ideal. ¿Cuánto tiempo? Como mínimo media hora. Es el tiempo mínimo porque a la larga los periodos breves dejan de respetarse y porque también los periodos breves son los periodos en los que más nos cuesta concentrarnos. Ahora que está muy de moda la neurociencia y todo esto, seguro que habéis escuchado audios de esta neuróloga Nazaret Castellanos. Si no la conocéis, seguro que sí, os la recomiendo. Pues desde la neurociencia ven que los periodos, cuando hacemos meditación, los 15 primeros minutos son los más difíciles, pero ya a nivel orgánico de la fisiología de nuestro cerebro. Entonces, como mínimo media hora, pero lo que se recomienda es una hora diaria de meditación, una horita, para lograr una base sólida que nos permita ese acceso creciente a la presencia de Dios. Bueno, el día tiene 24 horas. Una hora no es tanto. Si realmente se tiene esa inquietud, ese anhelo para ir a estar en la presencia de Dios de una manera exclusiva, ¿no? Y es que para fortalecer nuestro interior y para fortalecer nuestra vida y nuestro ser y estar contemplativo, pues hay que alimentar esa llama interior y hay que cuidarla, porque si no, nuestras fuerzas empiezan a flaquear y esa llama termina por apagarse y la verdad es que por nuestras propias fuerzas no podemos volver a encenderla. Entonces, la meditación diaria es una forma de cuidar, de alimentar con el retorno a la quietud, esa llamita interior. Entonces, es el tiempo que se nos recomienda para restablecer diariamente el contacto con la fuente. En quinto lugar, se nos dice que es muy útil poder meditar en grupo una vez a la semana o cada 2 semanas. Desde la Fraternidad del Santo Nombre ya os hemos comentado que de lunes a viernes, de 5 a 5:30 de la tarde, hora española, pues tenemos esa oración contemplativa que inició Pepe y ahora pues conducen otros hermanos de la fraternidad. Entonces, quien quiera sumarse, pues muy bienvenido a todos y cada uno. También hay otras plataformas
que es cuestión de buscar en lo que a cada uno lo que más esté en su sensibilidad. Bueno, y luego por otra parte, yo sé que entre algunos de vosotros ya tenéis hechos algunos grupitos de meditación y hacéis vuestros encuentros en vivo y en directo, que bueno, pues es lo mejor, ¿no? Así como velitas unidas cada uno de nosotros. En sexto lugar, ¿qué recomendación nos da Yali? Pues que a veces las circunstancias de nuestras vidas nos llevan a que de una manera temporal, durante un día, dos, tres, a veces un poco más, pues no podamos ponernos en la oración contemplativa como es nuestra costumbre ya. Entonces lo que nos avisa en primer lugar es que retomar luego la meditación no es tan fácil y nos cuesta más trabajo retomar el ritmo acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Pues que nos tomemos una tarde libre para sentarnos y tranquilamente meditar en varios momentos, en varios periodos durante la tarde. Y así esto nos ayudará a retomar nuestro ritmo habitual. Esto es muy bueno hacerlo, incluso aunque nuestro ritmo habitual no se haya perdido, tomarnos una tarde más intensa a la semana. En séptimo y último lugar, nos pone sobre aviso de que a veces podemos experimentar todos también. Bueno, pues también por circunstancias externas o internas caemos en estados emocionales de agitación y puede aumentar nuestro nerviosismo. Y en estos casos no se recomienda forzarnos a sumergirnos así a lo bruto en la meditación. Él nos recomienda unas prácticas previas. Por ejemplo, ir a caminar, dar una caminata, un largo paseo, o hacer ejercicio moviéndonos con una lentitud cada vez mayor. De manera que estas prácticas nos puedan ir ayudando a recuperar el recogimiento y la capacidad de percepción y de escucha. Otra actividad que propone es hacer ejercicios de relajación o recorrer el trayecto de la respiración como aprendimos a hacer en una de los primeros tiempos, ¿no? Entonces ya cuando hayamos hecho estos ejercicios, hayamos recuperado la calma, cuando ya estemos en condiciones, pues ya podemos quedarnos sentados e iniciar la oración contemplativa. Bueno, creo que estas 7 sugerencias son muy concretas y muy prácticas para tenerlas en cuenta en nuestro día a día. Bueno, y ahora pasamos al tercer punto de la locución. La contemplación fuera de la oración. Quien ha sido introducido a la oración contemplativa, pues es o trata de ser contemplativo tanto en la oración como en las demás ocupaciones de la vida, en general en la forma de vivir y de relacionarse con los demás, porque la contemplación no es solo una forma de oración, que lo es también una actitud de vida. Entonces, lo que queremos es combinar o hacer realidad en nuestras vidas las dos cosas. Los periodos de oración son muy necesarios. Estos periodos de oración e inquietud son esenciales para llegar a la contemplación. Sin ellos
no será posible tener una vida contemplativa. Bueno, al menos que la persona tenga una gracia, porque Dios lo puede todo. Pero la contemplación, una vez iniciada, se va difundiendo poco a poco y va modificando toda la vida, no solamente los tiempos de oración, sino nuestra manera de ser y estar en el mundo. Ahí tenemos la imagen del buen samaritano, del que ya hemos hablado en otras alocuciones, un poco como el arquetipo del modo de comportarse con los demás, el detenerse, el bajarse, acercarse al otro, escuchar, atender, cuidar. No es ahora el momento de analizar todos los personajes que pueden mucho y podríamos ver que todos nos pueden representar en algún momento u otro de nuestra vida. Simplemente recordamos que nuestro modo de relacionarnos con Dios, de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos es uno porque solo tenemos un corazón. ¿Recordáis lo que hablábamos en aquella locución de la triple relación? Bueno, pues se trata de tratar de llevarlo a nuestro cotidiano, no olvidarlo. Entonces, durante estos meses de ejercicios compartidos en la vida cotidiana, hemos ido buscando adentrarnos de la mano de Francisco Yalik, tanto en la oración contemplativa como en la contemplación misma, dentro y fuera de los periodos de oración. Entonces ahora vamos a recordar qué aprendimos en estos ejercicios contemplativos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Y de qué manera eso que hemos aprendido se vincula también con la vida cotidiana? Bueno, pues esto que hemos aprendido en los ejercicios contemplativos lo vamos también a sintetizar, así lo hace Yalik en la locución, en 7 puntos. ¿Qué aprendimos en estos ejercicios contemplativos? Bueno, pues aprendimos o estamos en proceso de aprender, lo primero, a vivir en el presente, a padecer lo que la vida nos impone. Aprendimos también lo que es la calma. Estamos aprendiendo a cómo manejarnos con nuestros pensamientos superfluos. Y también estamos aprendiendo a cómo manejarnos con nuestros sentimientos. Aprendemos, ya en sexto lugar, a volvernos independientes de los resultados. Si no lo hemos aprendido del todo, al menos sabemos que es muy importante el aprenderlo y estamos en ello. Y también al centrarnos una y otra vez en la percepción, aprendimos a remitirnos a la realidad. Porque la contemplación no nos evade de la realidad, sino todo lo contrario. Nos sumerge profundamente en la realidad. Bueno, pues ahora, igual que hemos recorrido las 7 sugerencias, pues vamos con actitud contemplativa a recorrer estos 7 puntos que a modo de recordatorio de lo vivido durante estos meses y de lo que queremos seguir practicando, pues Yalik en esta alocución nos recuerda. Bueno, pues respiramos hondo y comenzamos. Primero, hemos dicho que aprendimos a vivir
en el presente. Vivir en el presente significa estar plenamente allí donde se está. Ahora mismo tenemos la oportunidad de practicarlo, de estar plenamente aquí donde estamos. Y hemos tomado conciencia de que esto no es tan fácil, no es tan sencillo como parece. He puesto aquí este ojito del niño contemplando, porque los niños sí que tienen esa facilidad de sumergirse cuando están en los juegos, de sumergirse totalmente en su presente. Y les llamas y ni te oyen, ¿no? Vivir en el presente, también en la relación con los demás, ¿no? Estar plenamente allí donde se está. No es tan fácil, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué nos ocurre? Permanecemos en un pasado que no podemos terminar de clausurar, o vivimos proyectados en un futuro que todavía no ha llegado. De una o de otra manera, nos dejamos desviar del momento presente por diversas preocupaciones, a veces incluso por el cansancio. Nos dejamos desviar por del momento presente. Hemos tomado conciencia de todo eso. Nos es difícil desconectar y estar de lleno en el presente. Darnos cuenta de eso ya es importante en ese camino de aprender a estar en el presente. Hemos podido comprobar cuántas distracciones debemos padecer en la meditación. Y es algo que nos resulta a veces doloroso, pero que forma parte del proceso de aceptación también, del que hablaremos después. Entonces, lo bueno es que la meditación nos está enseñando a salir de esta dinámica. La meditación nos está enseñando a tener esa actitud de entregarnos, de habitar en el aquí y en el ahora, de habitar en el presente, de habitar en la presencia. Y esto que hemos aprendido desde la meditación, pues esto también podemos seguir aprendiéndolo fuera de la oración. Bueno, pues este es el primer recordatorio de lo que hemos aprendido. En segundo lugar, hemos dicho que aprendimos o estamos en proceso a padecer lo que la vida nos impone. Este padecimiento proviene muchas veces y durante los tiempos de meditación proviene casi exclusivamente de nuestro subconsciente, de todos los conflictos internos. ¿Os acordáis cómo analizamos la persona en esos tres círculos concéntricos, verdad? Entonces, mucho padecimiento viene de esas zonas sombrías, pero también el padecimiento muchas veces se agrega del mundo exterior, de los conflictos del mundo y de nuestras relaciones personales. Pero también aprendimos la forma de manejarnos con este padecimiento, tanto interior como exterior, y esa forma de manejarnos con el padecimiento sigue siendo siempre la misma. Y este aprendizaje podemos continuarlo también en la vida cotidiana. Podemos continuar este aprendizaje permitiendo que se nos aproxime, que se nos acerque todo lo que la vida nos insta a padecer. No son cosas que buscamos, no son cosas que queremos,
son cosas que nos vienen. El otro día hablábamos de las enfermedades, pero pueden ser otra serie de dificultades. Pero lo que desde la contemplación aprendemos es que desde la orientación a Dios, esta aceptación, que vamos a hablar ahora también de lo que supone la aceptación, cambia nuestra manera de afrontar todo lo que la vida nos trae como padecimiento, también a veces como gozo. Y esto no solo en los periodos de oración, sino en nuestro día a día, en nuestro hora a hora. Bueno, pues respiramos un poquito. En tercer lugar, estamos aprendiendo también lo que es la calma. Lo que es la calma supone dejar las cosas tal como están. Contemplar y soportar muchas cosas que nos disgustan y molestan. También contemplarnos a nosotros mismos tal como somos, sin pretender cambiarnos. Porque el cambio vendrá si tiene que venir desde el lugar hondo, desde la presencia honda que nos habita. Primero tenemos que aceptarnos sin pretender cambiarnos. Y también dejamos que Dios sea Dios. Aprendemos a no querer manipular a Dios, a dejar que Dios sea no la imagen que yo me echo de Dios, sino que Dios sea Dios. Entonces este aceptar que aprendemos poco a poco no se reduce a decir, vale, ya está, acepto algo, así, porque lo tengo que aceptar. Eso es solo un propósito. Aceptar es más bien contemplar las cosas y dejar que sean como son. Entonces, esto que hemos aprendido en la meditación, también debemos proseguirlo en la vida cotidiana. Pero esto no significa que nos volvamos pasivos. Simplemente empezamos por aceptar los hechos para no proceder con intolerancia, sino con amor. Lo que no niegas, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aprender a proceder con amor. Esa es la transformación interior. Bueno, pues en cuarto lugar, durante los ejercicios hemos ido tomando mayor conciencia, decíamos, del cúmulo de pensamientos que nos rondan por la cabeza. Y nos ha sorprendido, en primer lugar, pero lo bueno es que hemos ido aprendiendo, aunque vuelvan a venir, pero ya al menos sabemos las estrategias para cómo manejarnos con esos pensamientos superfluos. Aprendimos a reconocer más fácilmente lo que ocurre dentro de nosotros. Y esto podemos también continuarlo en la vida diaria.
Pues en la vida diaria nos pasa como en la meditación, que también nos surgen un montón de pensamientos inútiles, aunque la diferencia es que en los momentos de quietud nos volvemos más conscientes de ello, por esa misma quietud. Pero en la vida cotidiana también tenemos que ir aprendiendo a discernir cuando estamos en esa rumia de un montón de cosas inútiles para aprender a buscar la quietud y la calma, no solo en la oración, sino también en la vida cotidiana. Bueno, en quinto lugar, hemos dicho que estamos en proceso de aprender a manejar nuestros sentimientos. En la oración contemplativa, una de las actitudes de vital importancia fue esta de la constante renovación de nuestro espíritu de entrega, de servicio y de adoración. Hemos hablado largamente de ello en las alocuciones y de hecho al iniciar la oración la empezamos desde esa actitud de entrega, servicio y adoración con ese aquí estoy para ti. Bueno, pues todo esto tiene su correspondencia también en las relaciones con los demás seres humanos. En una de las alocuciones ya lo vimos, ahora simplemente lo recordamos un poquito por encima. ¿Por qué? Pues porque en la vida cotidiana podremos aprender a vivir estas actitudes en contacto con el prójimo. Vamos a considerarlas ahora una por una. Primero, la entrega. La entrega en relación a otro ser humano significa, ¿qué significa? Pues significa brindarle al 100% nuestra atención el breve periodo de tiempo que compartimos con él. Y esto, este prestar atención, este estar para el otro, Yalik nos dice que incluso en las relaciones más triviales, él pone el ejemplo de que alguien nos pida por la calle, pues yo que sé, una información, nos detenga en la calle para preguntarnos algo. Dice, también en esas relaciones triviales, el estar plenamente con el otro y brindarle toda nuestra atención cambia radicalmente nuestra manera de ser. Entonces estamos llamados a prestar esta atención al otro. En lo que respecta al servicio a Dios, trasladándola a los hombres, pues lo que significa es la disposición para servir. Significa que en lugar de imponer al otro nuestra propia voluntad, le preguntamos qué necesita, qué desea, qué podemos hacer por él. En definitiva, es lo opuesto al ansia de dominio, al ansia de poder, al ansia de tener razón, es lo opuesto a la tiranía. Y por último, en tercer lugar, esa triple actitud que tenemos hacia con Dios, la actitud de adoración, cuando se trata de trasladarla al prójimo, pues se convierte en una actitud de veneración. Nos acercamos al prójimo con veneración. Esto supone asumir la enseñanza de Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y se concreta
en primer lugar, con no tratar al otro como un objeto, es decir, no cosificar al otro, no ver al otro como un fin, como un medio para mis fines, sino como un fin en sí mismo. No juzgarse superior, es decir, reconocer la dignidad de persona del otro y aproximarse a él con humildad. Bueno, pues de nuevo vemos que es esencial aprender a vivir en lo cotidiano y en la relación con los demás, aprender a vivir desde la misma actitud con la que nos relacionamos con Dios en la oración. Dice la carta a los Efesios, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Bueno, y continuando con la síntesis de lo aprendido, ya queda poquito. Es que es largo y además hay que ir despacio para que nos vayamos quedando con ello. Continuando con esta síntesis de lo aprendido, en sexto lugar podemos decir que aprendimos, bueno, más bien estamos en proceso de aprender a volvernos independientes de los resultados. Tanto en la oración, cuando al terminar decimos estuvimos como pudimos, ¿verdad? Como, como en la vida cotidiana. Lo que nos ocurre en la vida cotidiana es que es estar independientes de los resultados. No podemos hacerlo extensivo a todo, porque con frecuencia en los trabajos, en las distintas actividades, pues sí tenemos que atender a los resultados. Pero en lo que respecta a la relación con los demás, pues hay una gran semejanza con la oración contemplativa. No amamos a las personas para que nos dispensen amor, para que nos dispensen seguridad. Amamos porque está en nuestra naturaleza amar. Entonces, el amor al prójimo, esto es muy importante, es amarlo sin esperar contraprestación alguna. Esto hay que entenderlo bien, porque claro que en todas las relaciones esperamos una reciprocidad y eso también es sano. Pero esto se refiere a un purificar nuestra intención a la hora de relacionarnos con el otro. Que en la relación con el otro, lo prioritario sea ver el otro. Amarlo sin esperar contraprestación alguna quiere decir que igual que el sol resplandece sobre nosotros, respondamos o no a sus rayos, lo hace porque está en su naturaleza hacerlo. Pues igual nosotros amar al otro porque está en nuestra naturaleza hacerlo, no para sacar provecho de él. Y esta es una hermosa tarea para la vida cotidiana. Por último, en séptimo lugar, al centrarnos una y otra vez en la percepción, aprendimos a remitirnos a la realidad. Aprendimos a no partir de nuestras ideas y conceptos, sino a escuchar la realidad y dejar actuar lo que es independiente de nosotros. En la meditación, este escuchar atentamente tiene un poder sanador y nos ayuda a sanar por dentro. Con el tiempo nos hará más realistas,
Como decíamos antes, la contemplación no es una evasión de la realidad, sino todo lo contrario. Un escuchar la realidad, un vivir en la realidad y no escapar de uno mismo, nos lleva a su vez a más contemplación. Bueno, pues se trata de que en todo momento de nuestra vida activa podemos seguir cultivando esta actitud de escuchar para penetrar en la realidad que nos circunda. Hasta aquí los 7 recordatorios de lo que hemos aprendido o estamos en proceso de aprender durante estos meses compartidos. Y ahora, a modo de conclusión, y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de recordar, bueno, pues se nos invita a que cuando finalicemos este camino de ejercicios contemplativos compartidos, pues que podamos seguir profundizando en la sabiduría de vida que hemos aprendido y que hemos practicado, como hemos podido, claro. Y así, si continuamos practicando, nos será dada una experiencia cada vez mayor de la presencia de Dios. Ahí tenemos como modelo a María. Yalik nos invita a seguir avanzando y en los diálogos que veremos estas 2 semanas que nos quedan, nos dice algo que ya sabemos, pero insiste mucho en ello. Dice, avanza un paso más, no te quedes a nivel del hacer y del actuar. Existe para Dios. Todo lo demás lo hará Él. En el Sermón de la Montaña, Jesús dice, orientaos hacia el reino y todo lo demás os será dado. Esta orientación hacia Dios, sin propósito ulterior, es el centro de la meditación, es el centro de la contemplación. Bueno, pues implica también una confianza absoluta en que en lo demás, en nuestras tareas, en nuestras actividades, de un modo u otro, todo nos será dado. Y ya con esta frase de Yalik concluimos. En uno de los diálogos nos dice, existir para Dios, independientemente de cómo ha sido, es o será la vida, esta mirada presente y sin propósito es mucho más que la búsqueda de la voluntad de Dios. Es la verdadera contemplación. Bueno, pues con este anhelo de llegar a la verdadera contemplación y compartirlo con vosotros, concluimos por hoy esta presentación de la locución de Yalik. Os doy las gracias por vuestra atención y espero que a todos nos sirva, sobre todo para llevarla a, a nuestro día a día, con calma, con paciencia, con perseverancia, con la ayuda de Dios y ayudándonos también entre nosotros en todo lo que podamos. Bueno, como se nos ha hecho un poquito largo, aquí vamos a concluir, pero tenemos cita el próximo martes para la compartida. Espero que Pepe pueda estar con nosotros en la compartida. Yo empezaré a enviaros los diálogos
que ya veréis qué profundidad tienen los diálogos de este tiempo y cómo incide tantísimo en la orientación a Dios. Pues muchísimas gracias a todos. Damos gracias a Dios también por este encuentro y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.